Ya, bueno, jóvenes, buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestras clases de historia del Perú. Eh, Antes que, para comenzar, ¿no? Vamos a hacer vamos a corregir, ¿no? No corregir, sino hacer algunas aclaraciones como siempre, ¿no? Ya sabes que tu participación es muy importante en las clases, ¿no? Eso es una nota. Tu asistencia también, ¿no? A las clases, ¿no? Tu participación, perdón, todo es contabilizado como notas, ¿verdad? Y también tus tareas, sea pues el libro, o sea pues en la práctica que yo te dejo, ¿verdad? Entonces esos tres aspectos son muy importantes, ¿verdad? Entonces al terminar la clase tienes la chance para participar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repasar en donde nos hemos quedado, ¿verdad? Nos quedamos en la conquista, ¿verdad? En la conquista en la parte 2, ¿verdad? Cuando ya estaban, pues, en Cajamarca y tomaron preso, pues, al Inca, al último Inca, pues, ¿no? Atahualpa, cuyo nombre está en tela de juicio, ¿verdad? Porque a nosotros nos ha llegado la versión, ¿no? Españolizada, ¿verdad? Los españoles, al no saber pues, pronunciar este idioma, ¿verdad? Que es el runacimi, que lo conocemos como quechua, hay muchas fallas, ¿no? En la pronunciación y se quedó en los documentos con otro nombre, ¿verdad? Eso pasa mucho en América, ¿verdad? En vez de ponerle Pirú, le pusieron Perú, ¿verdad? Y así con varios lugares, ¿verdad? Eh, Como les expliqué en la primera clase, creo ustedes, ¿no? O no sé a qué salón, les expliqué los orígenes de los nombres de los países en Sudamérica, ¿no? Cuando los portugueses llegaron a Montevideo, decían Montevideo, ¿no? Monte, o vi un monte, ¿no? Montevideo. Y los españoles dijeron, Montevideo, Montevideo, escribían. Y así queda hasta ahora, ¿no? Montevideo. Y al no saber pronunciar, pues, y al escribirlo mal, se hacen, pues, nuevos nombres, ¿no? En mi caso, nada más, ¿verdad? Les comento mi caso, ¿no? Mi apellido es Castillo, pero mi apellido está mal, ¿no? Mi apellido es un error de escritura. Mi apellido de mi abuelo era del Castillo, pero lo escribieron mal en el registro cuando nació y se quedó con Castillo. Les dijeron, bueno, un del, ¿no? ¿Qué importa, no? Vamos a verle Castillo, y así soy yo Castillo, pero mi apellido de origen es del Castillo. Y así, ¿cuántos habrán, pues, no, conocidos, amigos de ustedes, que su apellido está mal escrito por algún motivo y se quedó así, o de su papá o de su abuelo? ¿No? Y eso pasa mucho, ¿no? En el registro, cuando se usaba mucho lo que era, pues, la tinta y el papel para todo, ¿verdad? Imagínense en la época de la conquista. Entonces, así llegamos pues a el último periodo donde hablamos pues, ¿no? de la conquista, donde hablamos de Atahualpa. Atahualpa ya estaba capturado por los españoles, ¿verdad? Y le hacen un juicio muy injusto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a Atahualpa le dicen, no, tú eres un hereje, eres un idólatra, eres un misógino, eres eh, haces, cometes incesto, ¿verdad? Con tus familiares, con tus hermanas. Entonces tú debes morir, ¿no? Para la religión católica, tú eres un pecador. Entonces tú mereces la horca, la muerte. Pero ya sabemos que este es un juicio pues muy injusto porque obviamente que Atahualpa no conocía en su vida, ni ninguna persona en el Tahuantinsuyo conocía la religión judeocristiana. No sabía que hace 1000 años una tribu de personas, ¿no? Traían esta religión, que luego fue llevada a Roma, y luego ganó mucho. No conocían nada de eso, ni quién fue Jesucristo, ni la Biblia, nada de eso. Ellos crecieron al otro lado del mundo, ¿verdad? Aislados de toda esa cultura, y ellos mismos desarrollaron su propia cultura. Pero para el pensamiento de la época, ¿verdad? Para los españoles, que eran muy radicales, como ya le hemos dicho, ¿no? El mundo era un mundo muy violento, muy fanático, ¿no? Como son ahora los musulmanes que son extrafanáticos de su religión, que son capaces de morirse por su religión, ya los europeos eran así para la suya en esa época, para su religión. Entonces fue un choque de fundamentalistas. Me dijeron, no, tú eres un hereje y tú mereces morir. Entonces, que mataron a Atahualpa, lamentablemente. Pero ahí viene lo más importante de la clase anterior. Te pregunto yo, eh,
Entonces, estas 300 o 200 españoles, ¿no? Con sus caballos, con sus escudos, ¿no? Con poca alimentación y con algunas armas y con algunos perros también, ¿no? De guerra. Pudieron terminar con todo un imperio de 11 millones o 8 millones de personas, ¿no? Muy bien organizado, que venían pues expandiéndose por toda Sudamérica, ¿verdad? ¿Esas personas terminaron con ese imperio? No. Lo más importante de los españoles para terminar con el Tahuantinsuyo, para vencer al Inca y conquistar el Tahuantinsuyo, lo más importante para entender esto es de que los españoles se aliaron con muchos pueblos, ¿verdad? Con muchas etnias. Y les recordé que los incas no eran un solo pueblo, ¿no? Eh, los incas eran un grupo de personas cusqueñas que gobernaban a muchos otros pueblos en los Andes, ¿verdad? Los incas dominaban a los huancas, a los chancas, a los pócaras, a los tiahuanaco, a los aymaras, ¿verdad? Que en esa época eran aymaras, a los chimúes, a los chachapoyas, a los tayanes, a los cañeres, a muchos pueblos. Y cada uno de esos pueblos se consideraba una nación, se consideraba un país, un reino, ¿no? Como decían los españoles. Cuando los españoles llegaban y caminaban, decían, por estas tierras de estos reinos, decían, ¿no? Ellos hablaban pues de su pensamiento europeo, no entendían el pensamiento andino, que era una comunidad, un grupo de hábitos, ¿sí? Sí, dime. A ver, voy a ver. Creo que ya. Me parece que sí. Ya está. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Las alianzas fueron muy importantes, ¿verdad? Porque esas alianzas de esos pueblos, ¿verdad? Como los tañares, como los tallanes, como los cañaris y los chachapoyas, pues fueron importantes para los españoles. Entonces, cuando llegaron al Perú, ¿no? Al Tahuantinsuyo, los españoles eran algo de 150 o 200. Pero cuando llegaron a Cajamarca, ya era más. Cuando llegaron a Cusco, eran ya todo un ejército, ¿verdad? No de españoles, sino de pobladores del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Que se consideraban partes de otra nación, ¿verdad? Como lo hemos dicho, en toda la historia de los Andes existieron muchas culturas, muchas naciones, muchas etnias, ¿verdad? En la antigüedad no existía lo que conocemos como Perú, ¿no? Era una comunidad de muchos pueblos, ¿verdad? Hasta el día de hoy el Perú es una gran gama de comunidades, ¿verdad? Que no se han integrado del todo, ¿no? Que seguimos en ese proceso de integración cientos de años después. Entonces el Tahuantinsuyo, ¿no? Fue un intento de una confederación de todos esos pueblos andinos, ¿verdad? Pero los españoles, como venían desde el viejo mundo, tenían todo el pensamiento, toda la ideología del viejo mundo y de la Biblia, ¿no? Veían el mundo de esa manera. Decían, no, este es un imperio, ¿verdad? Que conquista estos reinos. Y estos son señores que son, ¿cómo se llaman? Idólatras, ¿no? Y decían, ¿por qué? Porque en la Biblia dice de que, por ejemplo, hay un capítulo donde Moisés se molesta con un pueblo porque adoran un becerro de oro. Entonces, ellos son iguales, entonces merecen la muerte. Y estos españoles decían, ¿no? Pero estos también son humanos o no son humanos. De repente son animales, pero tienen conciencia, o de repente no son animales y no tienen conciencia. O también decían, a ver, para demostrar que ellos son cristianos, que en esa época un ser humano era un cristiano, ¿no? Decían, para ser cristianos entonces tienen que haber venido de un hijo de Moisés, porque en la Biblia dice de que cuando fue el diluvio, Moisés luego se expandieron sus hijos y cada hijo salió un continente, ¿no? Entonces, para ellos la ciencia, la política, la biología, todo era la Biblia, ¿no? Porque ellos eran así fundamentalistas. Entonces, como no cuadraba eso con los incas, ¿no? Y con los americanos, tuvieron pues se tomaron muchas libertades los españoles para juzgarlos. Es ahí donde en las alianzas aparecen personas muy importantes, como Tupac Hualpa.
¿Quién fue Tupac Hualpa? Una persona de poca importancia para la historia. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegan y cuando vencen al Inca Atahualpa, cuando lo asesinan, se dan cuenta que tienen mucha aceptación de los pueblos que se han aliado, y los pueblos que se aliaron con los españoles creían de que esos españoles iban a, a recomponer a Tahuantinsuyo, iban a volverlo como estaba antes, iban a poner orden. Lo que querían en gran parte los indígenas eran eso, que se ponga orden y que ellos vivan en sus comunidades libres, ¿no? Supuestamente es lo que ellos querían, pero lo que no sabían que los españoles no tenían ninguna intención de dejarlos libres, sino de tomar el poder, ¿verdad? Y conquistar todo ese imperio. Cuando llegan los españoles entonces, ¿no? Cuando ya están en Cajamarca, su siguiente punto estratégico, ¿cuál es? Conquistar el Cusco. Porque el Cusco, ¿qué cosa era? Era la capital del Tahuantinsuyo. Entonces, con la ayuda de los aliados, ¿verdad? De los Tayanes y de los Cañaris, buscan una forma de hacerse con el poder, ¿verdad? A base de mentiras, los españoles pues empiezan a ganar muchas alianzas y mucha confianza, ¿verdad? Con los demás pueblos. Entonces, que los españoles son muy astutos y se dan cuenta de algo. Eh, este imperio funcionaba muy bien, políticamente funcionaba muy bien. Su recaudación de impuestos era muy buena, había muchos recursos, era un imperio muy rico, no solamente en oro y en plata, sino también en producción, ¿verdad? En alimentos, en textiles, ¿verdad? Un imperio, un estado es más rico en base a lo que más produce. Hasta el día de hoy, ¿no? Un país que produce mucho es un país rico, ¿verdad? Porque la riqueza no es tener acumulada dinero en el banco, la riqueza es cuánto produces, ¿verdad? Cuánto produce tu país, ¿verdad? Si no hay producción, no hay riqueza. Entonces yo producía mucho, ¿verdad? Pero producía en exceso, ¿no? Porque siempre se acumulaban los excedentes y se redistribuían. Entonces, como funcionaba excelente, los españoles dijeron, ¿para qué vamos a terminar con todo este sistema que funciona bien? Si funciona bien, ¿no? ¿No? Como ya se ha dicho. Entonces, vamos a hacer algo simple. Vieron que en la pirámide política social de los incas, ¿no? Ya está, pues, era orgánico, funcionaba bien. Entonces, en la pirámide, encima, ¿quién estaba? El inca, ¿verdad? Entonces, hacemos algo simple. Ponemos un inca ahí y nosotros gobernamos junto a él, ¿verdad? Un inca títere, que nosotros lo manejemos. Para que todo el pueblo este, se quede pues contento y nosotros también gobernemos. Y se hicieron. Trajeron a un descendiente del Inca Huayna Cápac, que fue el Inca que pues engendró a Huáscar y a Atahualpa, que hicieron pues la guerra civil, ¿no? Entonces, como castigo, supuestamente los españoles, o ese fue el discurso, ¿no? De los españoles, sacaron a Huáscar y a Atahualpa y pusieron a Tupac Hualpa. Pero, cuando estaban en camino hacia el Cusco para coronar al Inca Tupac Hualpa, ¿qué pasó? El Inca murió, el Inca Tupac Hualpa, ¿no? Que ni siquiera fue condecorado como Inca, entonces no se le cuenta como un Inca. Murió. Y los españoles creyeron que lo habían envenenado. Entonces culparon a un militar, a un jefe llamado Caulichimac, y lo mataron y lo sentenciaron pues a la muerte, ¿no? Como se murió envenenado, creyeron de que había sido envenenado. Entonces ahí se dieron cuenta de que había otro descendiente de Huayna Cápac que los había apoyado en su viaje hasta Cajamarca y en su viaje hasta el Cusco, y así que propusieron como nuevo Inca a Manco Inca, ¿verdad? O a Manco Cápac II, también algunos le llaman, pero su nombre más reconocido es Manco Inca. Que este personaje les había ayudado a los españoles en todo, en la logística, en información, en las rutas. Entonces era una buena opción para que sea manejable cuando él esté en el poder y los españoles pues gobiernen con él. Entonces que Manco Inca iba a ser su próximo, pues su sucesor, ¿verdad? Al trono imperial. Cuando estaban llegando hasta el Cusco, ¿no? Desde Cajamarca, se asentaron pues en el departamento, que es el actual departamento de Junín, ¿no? Llegaron a lo que actualmente es Jauja. Y ahí los españoles quisieron poner un centro de operaciones, ¿no? Que sea su próxima capital,
para, para este nuevo territorio, ¿verdad? Ellos quisieron poner su propia capital. Entonces, que la primera capital que los españoles ponen acá en Tahuantinsuyo, ¿no? Desconocen a Cusco y ponen a la ciudad de Jauja, ¿verdad? Como capital para que sea, pues, ¿no? Lo que va a ser en el futuro el virreinato del Perú, ¿verdad? Pero esto dura muy poco tiempo, porque se dan cuenta que Jauja no es una zona tan estratégica como ellos creían. Ellos creían que como Jauja era una zona, era un valle fértil, y estaba cerca de la costa y cerca de los Andes, ¿no? Entonces era una zona muy buena para que sea la capital. Pero se dieron cuenta de que era una zona pues con inviernos muy fríos, ¿verdad? Sus caballos se morían rápidamente, ¿no? Por el frío. Entonces que no era una buena zona para poner la capital. Y años después se fueron mucho más a la costa y fundaron pues la ciudad de Lima, que hasta ahora es la capital del Perú, ¿verdad? Pero les sirvió esto para qué? Para que cuando estaban en este territorio de Jauja, se aliaron con otra etnia, con los huancas, que también opinaban lo mismo, que querían pues destronar a estos incas y restaurar el orden y ser libres, ¿verdad? Pero esto no ocurrió como lo sabemos. Cuando llegaron al Cusco, se, se toparon con una gran resistencia. Todavía quedaban los generales de Atahualpa, como Apoquisquis y como Caulichima, que después fue asesinado. Entonces, fue una resistencia antes de llegar al Cusco. Pero como eran la mayoría, tenían un ejército más preparado los españoles con todas las alianzas de los demás pueblos, pues vencieron y llegaron hasta el Cusco. Es ahí donde se da una gran masacre, ¿verdad? Llegan al Cusco y se dan cuenta de que encuentran muchas maravillas en el Cusco. Encuentran ciudades pues fortificadas, muchos templos, ¿verdad? Pero los españoles un poco se escandalizan con todo, porque tú sabes que los españoles eran recontra católicos y eran fundamentalistas, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de que los incas del Cusco eran idólatras, ¿no? Tenían vasijas de oro donde adoraban pues no a los dioses como el sol, como la luna, ¿verdad? Y el pueblo pues tenía mucha fe a esos cultos, ¿verdad? Y los españoles rápidamente dijeron, no, estos son unos idólatras, son unos herejes, ¿no? Porque ellos sabían que en la Biblia estaban los episodios donde Moisés, como te he dicho, ¿no? Va a los pueblos idólatras y los derrumba, ¿verdad? Y los rompe los, los aniquila a los dioses que creen esos pueblos, ¿verdad? Entonces los españoles tenían esa mentalidad, ¿no? Fundamentalista. Entonces llegan al Cusco y se dan cuenta que hay muchas riquezas, y ¿qué hacen? Las roban, ¿no? Las saquean. Es ahí donde la población civil del Cusco no se desespera y empieza a huir, porque nunca había visto pues un ejército tan distinto como los españoles, ¿no? Que eran unas personas tan diferentes a ellos y con unas tecnologías distintas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también había un gran ejército atrás de ellos, ¿no? De cañáis, de chachapoyas, que habían viajado desde tanto tiempo, desde tan lejos para terminar con la guerra civil. Y es ahí donde se dan muchos eventos. ¿Qué pasa? Primero los españoles llegan, pues, ¿no? Al Cusco, ingresan y descubren que hay muchas riquezas, ¿no? Descubren que también ahí en el Cusco está el centro, el templo más importante de la religión incaica, que es el Coricancha, ¿no? Eh, Cori significa oro, ¿no? En el runasimi, en el quechua. Y cancha es sitio, espacio, lugar, ¿verdad? De ahí viene la palabra cancha de fútbol, ¿no? Cancha es un lugar, ¿no? Donde tú vas, es como una zona, pues, amplia, ¿no? Un lugar. Eso es cancha, significa esa palabra, lugar, cancha. Entonces, Coricancha significa sitio del oro o lugar del oro, ¿no? Ese era el Coricancha, el templo de Coricancha, que era un templo que actualmente está en el Cusco, que yo tuve la fortuna de visitar, ¿no? Alguna vez allá hace unos años, que ahora tiene una forma distinta a la que estaba cuando llegaron los españoles. Imagínate que cuando llegaron los españoles y vieron el Coricancha, vieron un templo que estaba pues recubierto, ¿no?
en su fachada con oro puro, ¿verdad? Y brillaba de una manera increíble porque en el Cusco es un sol muy fuerte, ¿no? Entonces los españoles escribieron, ¿no? Que en el mundo ellos conocieron que existen dos soles, ¿no? El sol del cielo y el sol de la tierra, que era el Coricancha. Porque imagínate caminar a caballo y llegar y ver ese valle verde inmenso y ver un templo brillando de oro que parece un sol, ¿verdad? Llegaron a ese templo y ¿qué hicieron los españoles? ¿Se pusieron a rezar? No, se pusieron a romper todo el oro, lo sacaron, lo saquearon y se lo robaron, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante. Eh, para, los, para los incas, ¿verdad? Del Cusco, cuando estamos en el Cusco ya hablamos de incas, porque ellos eran los que gobernaban a los demás pueblos, ¿verdad? Aparte de eso, es algo muy importante. Cuando llegaron al Cusco se dieron cuenta de que los incas del Cusco no, o también le llamaban los españoles los orejones, porque tenían pues aretes grandes en las orejas que les hacían, que eran tan pesados que hacían que sus orejas pues se caigan, ¿no? Y se cuelguen. Por eso los españoles decían los orejones a los incas. Cuando los incas hacían algún ritual, ¿no? Lo hacían con oro y con plata. Pero para los incas el oro y la plata no era lo más valioso, no era un símbolo de riqueza, era un símbolo de religiosidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oro era como el sol y la plata era como la luna, eran los mismos colores, entonces ellos creían de que eso pertenecía a ese dios, entonces era una forma de representar al dios. Entonces cuando veías que un templo estaba lleno de oro, los incas no lo hacían de una forma de decir, mírame, soy una persona rica, tengo mucho oro, no, sino era para demostrar el respeto hacia ese dios, ¿no? Mira, esto se parece a mi dios, entonces es un lugar sagrado. Así como para los españoles era sagrado poner imágenes de Cristo o cruces, para los incas bañar de oro era lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para los incas, lo más valioso, ¿qué cosa era? Eran los tejidos, los textiles, o también los espóndilus, que eran como prendas y materiales de intercambio. ¿Qué cosa eran espóndilus? Eran como conchitas de mar, que era para el intercambio, ¿verdad? Que eran productos que venían de un lugar muy lejano, ¿verdad? Eran con productos de alta gama o productos muy exóticos y también los textiles, ¿verdad? Entonces, los incas cuando ven que los españoles llegan y saquean toda la ciudad de Cusco, no esconden el oro, no esconden la plata. ¿Ellos qué esconden? Ellos esconden pues sus tejidos ceremoniales, ¿verdad? Su ropa, sus tejidos, pensando que ellos se van a robar eso, ¿no? Porque para ellos eso era el oro, bueno, eso era lo más importante, ¿no? No el oro y la plata. El oro y la plata solamente es para reproducir. Es como que en Europa, para el pensamiento europeo, si van a saquear una iglesia, el cura que esconde, el cura esconde sus cruces, ¿verdad? Esconde sus imágenes, ¿verdad? Y las guarda. Y se saquean todo lo que es este, riquezas, ¿verdad? Y en el caso de los incas sería lo mismo, ¿no? No esconden el oro y la plata, sino esconden lo que es más sagrado para ellos, que son sus textiles, ¿verdad? Entonces, esto pasó en el Cusco, ¿no? Hay también otra historia otro episodio que ocurrió aquí, que cuando los españoles estaban en el Cusco, en los templos, ¿verdad? Existían pues muchos artefactos que usaban los incas que hasta el día de hoy nos son desconocidos. Había algo conocido como el poke en cancha o el puki en cancha. ¿Qué cosa es esto? Eran como unas tablas donde habían unas pinturas y unos símbolos donde se relataba la historia incaica. Entonces, algunos amautas, estas personas que sabían leer los quipus y sabían enseñaban a los jóvenes, ¿verdad? Como maestros, ¿no? Escondieron estas tablas del Poquincancha o el Poquencancha. Pero se narra en muchos libros, ¿no? María Rostorowski habla mucho sobre esto, ¿no? Que es una historiadora, dice de que los españoles cuando ven esto, lo rompen. ¿Por qué? Porque ellos creen que todo era satánico, ¿no? Todo lo que no es, todo lo que no es
cristiano, para ellos era satánico, así que lo rompían o lo quemaban. Lo mismo hicieron los españoles en el territorio de los mayas, cuando descubrieron estos libros que escribían los mayas, ¿no? Con sus jeroglíficos, dijeron, no, este es del demonio, hay que quemarlo, y lo quemaron, ¿no? Y no quedó mucha evidencia, ¿no? De la escritura maya. Y pasó lo mismo con el Puquincancha, que eran unos símbolos, a ver, era algo así como tablas, ¿no? Donde habían pinturas, ¿no? Pinturas que se relataban leyendas y la historia del Tahuantinsuyo y de los Andes, ¿no? Y también habían como unos símbolos, ¿no? Entonces, se presume, ¿no? A partir de estas crónicas, se presume de que tal vez esto fue una manera de escritura, pero aún pues no se sabe bien para qué o dónde o qué finalidad tenía, ¿no? Lo más cercano a la realidad es que sea pues unas pinturas, ¿no? Donde como retratos, donde se cuente la historia, ¿no? De los incas. Pero ¿qué pasó? Cuando lo quisieron esconder los amautas, no quedó rastro de eso. Los españoles rápidamente, los pocos que encontraron, los rompieron, los quemaron, ¿no? Y pusieron Biblias alrededor, ¿no? Ellos pues, dijeron, no, la verdadera fe es la fe católica. Ustedes son unas animales que no saben lo que es la religión católica. Hay que evangelizarlos a la fuerza. Y así pues es como quedaron toda esta ciudad de Cusco, ¿no? Avasallada, saqueada, ¿verdad? Robada. Entonces, cuando ustedes lean o ustedes les cuenten, ¿no? Que los incas han enterrado oro y por ahí, ¿no? Hay mucha gente que habla de estas teorías, ¿no? De que están enterradas ciudades de oro o los incas han dejado muchos tesoros, ¿no? Que mi papá me contó, que mi tío me contó. Eso es mentira, ¿por qué? Porque los incas no adoraban al oro, pues, ¿no? Si lo que se podían encontrar de repente son tejidos o conchitas de mar, ¿no? O uno que otro pues implemento para hacer ofrendas, ¿verdad? Porque los incas cuando vieron este saqueo escondieron eso. No escondían oro y plata, escondían eso. Para los españoles era el oro y la plata lo más valioso, pero para los incas no. Eran estas cosas, ¿no? Ceremoniales, ¿no? Al día de hoy lo que más me gustaría ver a mí, ¿no? No es oro y plata, sino es ver el Poquincancha o un Poquincancha entero, completo, para ver si era escritura o no, ¿no? A una persona que le interesa la historia es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, se ha perdido en el tiempo. En conclusión, al ver toda esta masacre que hicieron los españoles acá en Cusco, que iban y mataban a la población civil, ¿verdad? Liberaban a los perros para que comieran y mordieran la carne de estas personas, ¿verdad? A la población civil, ¿no? Fue una invasión terrible, ¿no? Así como de los vikingos, pero mucho más sangrienta, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Al darse cuenta de esto, este, Manco Inca se dio cuenta de que los españoles no eran ningunos salvadores, no eran ningunos personas que querían restablecer el orden, simplemente querían el poder. Y es ahí donde Manco Inca se retira, se rebela ante los españoles y se va a las afueras del Cusco y busca reunir un ejército para ahora luchar contra los españoles. En un momento Manco Inca, ¿no? Pelea contra los españoles, pero después se da cuenta de que los españoles no son ningunos salvadores y quiere pelear contra ellos. Y es ahí donde forma su ejército y funda un estado nuevo, el estado del Vilcabamba, y quiere restablecer el Tahuantinsuyo. A esto se le llamará la época de los incas rebeldes, pero eso lo veremos en la siguiente semana. Bueno, jóvenes, si tienen alguna pregunta, háganmela ahora porque la transmisión se va a cortar. Claro, pues por eso te digo, porque hay mucha gente, ¿no? Que no conoce la historia, ¿no? En cambio, ustedes, al ya conocer un poco más de la historia, ya saben que para los incas el oro y la plata no era lo más valioso. Era algo ceremonial, ¿no? Era como una cruz, como un santito, ¿no? Tú en tu casa tienes cosas valiosas, por ejemplo, para tu fe, ¿no? Si eres creyente, ¿no? Tu papá o tu mamá puede tener, pues, una imagen de una virgen o una cruz. Pero cuando te vengan a robar tu casa, tú vas a esconder tu virgen y tu cruz, ¿no? Pero los ladrones van a robarte qué cosa? Tu televisor, tu computadora, cosas que para ellos es valioso. Y ahí nos damos cuenta de que el valor es subjetivo, ¿no? Depende de cada persona. Cada persona le da valor a algo distinto, ¿no? Para mí puede ser algo muy, muy valioso, pues, un libro. Pero para ti eso puede ser la cosa más corriente
del mundo y para ti lo más valioso puede ser, no sé, un juego o un video o un CD o no sé, o un disco, ¿verdad? O lo que sea. El valor es eso, el valor es subjetivo. Entonces, Machu Picchu probablemente, ¿no? Lo que se sabe es que fue una yacta. ¿Qué cosa es una yacta? Como una pequeña ciudad de descanso o una ciudad de paso, ¿verdad? Pero de ninguna manera en Machu Picchu se encuentra oro y plata porque para los incas no, eso no era nada valioso. Ahora, lo que pudo haber pasado en Machu Picchu es que como está cerca esta zona donde Manco Inca se escondió y quiso formar su ejército para luchar contra los españoles, es probable que Manco Inca haya utilizado esta ciudad para abastecerse de, pues, ¿no? de comida o un lugar como un cuartel. Pero también está en debate. Hace unos años, un investigador francés quiso excavar dentro de la ciudad de Machu Picchu porque según una máquina que él tenía, ahí estaba escondida una momia, la momia de Pachacútec, según este investigador francés. Y pidió permiso para excavar en una de las habitaciones de Machu Picchu. Pero obviamente el Estado no le dio el permiso pues, de excavar. Y, imagínate que excave, haga derrumbes y diga, no, acá no hay nada. ¿No? Sería un desperdicio. Según este investigador, ahí está escondida la momia de Machu Picchu, pero los que sabemos un poco más de estas cosas, ¿no? Y mucha gente en general sabe de que las momias fueron también destruidas por los españoles, porque para los españoles era algo poco cristiano, ¿no? Que una momia esté pues escondida en un cuarto. Los incas tenían la costumbre de cuidar a sus momias como si fueran pues seres vivos, ¿no? Les daban comida, les daban pues ofrendas, así como los egipcios. Entonces que los incas tenían en Cusco a muchas momias de los incas anteriores, ¿no? Hablan de que estaba ahí pues las momias de Sinchirroca, de Manco Cápac, pero cuando llegaron los españoles dijeron, no, esto no es nada cristiano, hay que enterrarlos estos muertos porque si no, no van a llegar al paraíso. Así que los quemaron y los mataron. O en el mejor de los casos los enterraron. Y una de ellas pues fue la momia de Pachacútec, ¿no? Que solamente al día de hoy hay réplicas. No la han encontrado porque se sabe que han sido destruidas. Entonces ya saben que para los incas lo más valioso era lo ceremonial y no el oro y la plata. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de que se cierre esta transmisión? Que ya queda menos de un minuto. Vamos a seguir hablando de estas invasiones en la próxima semana, porque este es un tema muy, muy extenso. Ahora, ¿te imaginas que la capital esté en Jauja, ¿no? Y no en Lima? ¿Cómo hubiera sido, no? De repente hubiera sido, pues, muy, muy distinta a la historia, ¿no? Fundaron en la ciudad, bueno, la capital de los españoles fue fundada en Lima porque estaba cerca a la costa. ¿Por qué? Porque cualquier rebelión que hicieran, pues, aquí en Tahuantinsuyo, ellos tenían, pues, el puerto y para escapar, ¿no? Por eso que le hicieron en Lima, ¿no? Y no en Jauja. Porque en Jauja, pues, como estaban en medio de las montañas, se puede cerrar y se pueden quedar encerrados los españoles, ¿no? Pero en Lima, como están cerca del mar, toman un barco y se escapan, ¿no? Por eso fue de que le hicieron la capital en Lima. O como le pusieron ellos, ¿no? La ciudad de los reyes. Pero todavía la historia incaica sigue por unos años más, por un siglo más casi después de Manco Inca. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Si ya no hay más preguntas, nos estaremos viendo la próxima semana para Historia del Perú. Y el miércoles nos vemos para Historia Universal. Chicos, ¿quién fue la que participó? Ay, ya lo cerré ya.